Muy buenos días, estimados alumnos del curso de salud ocupacional. Bueno, prácticamente ya terminando el curso, eh, que es importante. En realidad nada más que me queda esta clase y la próxima clase, y ya el 3 de diciembre el examen final, como hemos acordado. Y entonces en la próxima clase les daré todas las instrucciones del examen. El- en la clase pasada quedamos en la revisión histórica, se puede decir, del código que tiene la Asociación Médica Nacional de Panamá. Quedamos en que ellos también redactan artículos referentes al proceso disciplinario de la ética profesional. Entonces ellos señalan en su articulado que los procesos disciplinarios éticos profesionales podían ser instaurados a través de oficios, o sea, cuando alguno de sus miembros sepa de algún caso que viole las normas del código de ética de ellos, podía presentar la denuncia o por solicitud de una entidad pública o de una asociación médica también, o un tercero, una persona, un ciudadano, podía interponer las denuncias. Eh, Esto se llevará a cabo en el Tribunal de Honor, y el presidente del Tribunal de Honor entonces establecerá claramente cuáles son las normas violatorias a dicho código, y son normas que son violatorias o hechos que son violatorias a el área civil, penal o administrativo, laboral, exactamente, etcétera. Ellos podrán remitirlo al proceso, a los procesos y a la autoridad competente. Entonces, señala el código que el instructor encargado llamará a las partes, solicitará las pruebas, verificará las responsabilidades y declarará si existe mérito o no existe mérito para algún tipo de descargo, o de llamar a ellos e imponer algún tipo de sanción. Es importante señalar que la ley del colegio médico en el 2004 también ellos señalan aspectos sobre aspectos éticos y hechos realizados que pueden estar vinculados a actuaciones que violan los principios éticos médicos. Por lo tanto, y clasifican en penas leves, eh, en penas graves, etcétera. Y no faltas leves y graves y demás. Entonces, ellos también tienen un comité de honor y de aspectos legales y de honor, y ellos llamarán a la persona. Ellos podrán sancionar, ya sea de acuerdo con amonestaciones verbales, escritas, multas, algún tipo de suspensión. Y si es algún tipo de suspensión, entonces la suspensión deberá o que le sea suspendida su idoneidad por más de 6 meses, un año, etcétera. Ellos deberán remitir eso al Consejo Técnico de Salud para que el Consejo Técnico de Salud entonces aplique la sanción. El médico tendrá todos los derechos y todos los recursos de presentarse ante esa comisión y hacer los descargos, los mismos que las personas harán su descargo en casos de denuncia. En el Consejo Técnico de Salud también, que es un organismo que recuerdan ustedes que lo hemos señalado, que se estableció en 1947, también señala un procedimiento de investigación.
En este procedimiento de investigación, y también tienen leyes especiales del 69, señala que se nombrarán comisión, la comisión será compartida entre los miembros de diferentes sociedades médicas que señalen los artículos, el Estado a través del director general de salud, que es el secretario del Consejo Técnico y la persona acusada y los denunciantes. Entonces ellos investigarán y ellos podrán interponer sanciones que también llevan a lo mismo, ya sea apercibimiento, amonestación, multa y suspensión del ejercicio. Eh, Esto no solamente es para los grados médicos, esto también es para los otros profesionales. Entonces, todos nosotros tenemos que cuidarnos porque ya sea nuestras asociaciones o nuestros colegios, etcétera, pueden tener participación en llevar tipos de procesos siempre y cuando haya una norma legal que lo indique. Entonces, la persona será sancionada, pues, desde un punto de vista, se puede señalar administrativo. Si su conducta cayó en el rango de delito, entonces, eso sí, ambas, ya sea el colegio o el consejo técnico, tendrá que remitir la respectiva nota al Procurador General de la Nación y el Procurador General de la Nación investigará. Porque si hay casos de muertes de personas por acciones del médico y demás, o hasta de cualquier otro profesional, entonces sí se va directamente a la esfera penal. Entonces el Ministerio Público lo investigará y los jueces le señalarán, después de la investigación y demás, y todos los cargos y descargos, le señalará la sanción correspondiente. Entonces, eso también puede ser llevado a la esfera penal. Puede ser llevada a la esfera administrativa, como lo hemos señalado, ya sea al Consejo Técnico, y puede también ser llevado a la esfera civil. Entonces yo pongo mi demanda ante los tribunales civiles y le exijo por los daños y perjuicios al profesional la paga de una cantidad de dinero que el juez determinará si es cierto lo que dice el denunciante o se acoge a una menor cantidad o una mayor cantidad. Entonces, todas esas diligencias se pueden hacer desde el punto de vista profesional en el área de la salud. O sea, no estamos exentos de algún tipo de situación especial que se dé por hechos que se conviertan también en delito. O sea, todos los profesionales por nuestra actuación. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar muy bien el ejercicio de nuestra profesión mientras dure nuestra vida profesional, ya sea en el ente público o en la entidad pública o el ente privado. Si usted también va a ejercer privadamente, usted tiene deberes y usted tiene derecho que cumplir de acuerdo con su asociación. Por lo tanto, es muy importante señalar los principios éticos de las distintas asociaciones. Como todos sabemos, en el área de salud ocupacional todavía no existe, nada más que hay una resolución que reconoce idoneidad en el Consejo Técnico, pero todavía no existe una ley oficial que ampare a todos estos grupos. Se quiere discutir o se va a discutir próximamente una ley que los ampare. Entonces, eso es muy importante. Y el día que usted tenga conocimiento de eso, por favor, tengan presente todas las normas y demás y tengan presente no solamente los reglamentos internos
de su institución, los reglamentos internos de sus asociaciones respectivas, porque es muy preocupante porque uno puede estar en algún tipo y caer en algún tipo de acción que se convierta en delito. Con respecto a los médicos, a lo largo de la historia, desde la antigüedad, hubieron consejos de Esculapios, por ejemplo, los consejos de Esculapios, eh, que es un padre dándole consejos a un hijo que quiere, desde la época de los griegos, a un hijo que quiere estudiar medicina, todo lo que va a pasarle. Entonces, todo, desde esa época hay declaraciones. También recuerden que hay la declaración de Tokio, que la declaración de Tokio tiene que ver con todo lo que es las torturas, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya sea o castigos a personas detenidas o encarceladas. Entonces eso también es importante señalarlo. También tenemos que las asociaciones médicas internacionales y las asociaciones médicas nacionales y los colegios médicos, ellos sí han trabajado y desarrollado actividad en este tipo de materia y todo lo que es la actividad ética profesional y ética científica y demás. Entonces, esto es muy importante reconocerlo y saber. Y asimismo, en la medida que la humanidad y ahora que toda la tecnología y demás y las exigencias del conocimiento de la sociedad sobre los temas, la sociedad les va a exigir a los profesionales la regulación, ya sea autorregulación o regulaciones establecidas por el Estado para que no abusen del resto de los ciudadanos, o sea, del resto de los pacientes. Entre más educación haya, más posibilidades de que la gente presente recursos, se queje, etcétera, por las actuaciones de los profesionales. Eso no va a ir en detrimento, todo lo contrario. Como en otras latitudes, en un futuro muy cercano, todo lo tendrán que tener reglamentado y en ese futuro no cercano, usted tiene que tener conocimiento de todas las reglamentaciones que lo favorezcan y de las actuaciones que en un momento usted pueda hacer que puedan derivar en delitos, ya sea que le van a traer a ustedes sanciones penales, sanciones administrativas, sanciones civiles. Entonces hay que tener mucho cuidado con su profesión. Y más ustedes que van a tratar en un mundo muy delicado, en un mundo de empresa y un mundo de regulación del Estado. Y acuérdense que hay empresas que verdaderamente son, como diría yo, de espíritu limpio y verdaderamente hay otras empresas que miren todo y la forma como actúan y que actúan en una forma también delictiva. Así que hay que tener mucho cuidado en este aspecto y más ustedes que van a trabajar próximamente porque ya ustedes son profesionales. Están a pocos días de terminar una carrera universitaria y convertirse después que pasen todos los exámenes y demás y convertirse en verdaderos profesionales. Entonces, otra de las áreas también que últimamente se está estudiando mucho es la rama de la bioética. La bioética es una rama de la ética dedicada a proveer principios para la conducta
más apropiado del ser humano con respecto a la vida, tanto, tanto como para la vida humana, para también como la preservación de la vida animal y vegetal, como también de los ambientes. Esta rama de la ética comienza a estudiarse con el alemán Phil Fries en 1927 y ha sido una rama que ha ido cogiendo mayor auge a través de los años 70, 80, etcétera. Ellos señalan que va a ser un puente hacia el futuro. Trata de disciplinar la vida como los valores humanos para formular y articular medidas de lo que sea lo más posible con la tentativa de responder a los problemas éticos que ya los estamos viendo en nuestro mundo y en nuestra realidad, ya sea en países desarrollados o países no de tercer mundo no tan desarrollados. Entonces, ellos empiezan a estudiar todas las relaciones que existen, por ejemplo, entre la biología, la nutrición, la medicina, la química, la política, la sociología, el derecho, la filosofía, que puedan ayudar fundamentalmente al respeto del ser humano, de sus derechos inalienables, como lo hemos visto, el derecho a la vida, el derecho a los alimentos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, para que verdaderamente se tenga se viva de forma integral y la persona se sienta con un respeto hacia su dignidad. Entonces es muy importante señalar estos aspectos. Nosotros sabemos que hay una dura discusión, por ejemplo, entre los procesos tecnológicos, las discusiones políticas, los criterios que defienden a la fauna, los criterios que defienden a a la vegetación, al ambiente, en otras palabras, los criterios que están, por ejemplo, a favor o en contra de el aborto, otros que están a favor o en contra de la eutanasia. Por ejemplo, hay países que permiten el suicidio asistido bajo ciertas condiciones especiales. Entonces, hay que ver que esta ciencia tiene principios fundamentales como la autonomía, la no maleficencia, o sea, el no dolo, la maldad, busca la beneficencia y busca la justicia. Entonces, esto es importante señalar, por ejemplo, un caso que cuando se ha desarrollado a lo mejor por la Corte Suprema de Justicia, después que ellos pusieron las denuncias, por ejemplo, de los envenenados. Entonces, todos esos procesos que van caminando lentamente, pero que tienen su fecha de terminación algún día, nos podrán desarrollar aspectos que tengan que ver con todos estos señalamientos éticos y bioéticos, ya sea a favor de las personas, en contra de la persona, a favor del Estado, en contra del Estado.
Por ejemplo, el principio de autonomía, ustedes los conocen, hay una ley número 68 del 2003 que habla, si no me equivoco, que habla sobre los aspectos del consentimiento informado. Ya usted no va, usted no entra a un hospital, a una clínica, etcétera. Por ejemplo, aquí existe esa ley donde usted no le decían absolutamente nada, lo operaban, si lo operaron mal, bueno, pues se quedó mal operado, etcétera, y no se le explicaba nada. Ahora existe una ley donde la persona tiene que informar al paciente, y es un deber, tiene que informar todos los procedimientos, todo lo que tiene alrededor de su diagnóstico, de su enfermedad, y el paciente entonces podrá decidir si lo toma o no lo toma. Entonces, esa es una obligación. No como nosotros a veces vemos de que mandan a la técnica de enfermería y que firmen este papel. Entonces no se le explica nada. Esa es una contravención a la ley. Entonces tiene que ser informado. ¿Qué busca las profesiones en el área de la salud? Promueven los legítimos intereses, suprimiendo los perjuicios. Hay que tener en cuenta la opinión del paciente, hay que tomar en cuenta su formación, su conocimiento. Usted deberá saber y aprender a explicar a una persona que no sepa ni leer ni escribir, a una persona que sea un profesional. Usted tiene que ver cuál con su paciente, con qué formación tiene para la explicación de vida y cómo darla. Si la persona, por ejemplo, es incapacitado, ¿a quién tiene que llamar? ¿A quién tiene que darle la opinión de la enfermedad del afectado, del paciente? Entonces todo eso tiene que ser tomado no solamente por el médico, sino por todos los aspectos que tienen que ver con la salud. Y ustedes serán uno de ellos. Ustedes le van a tener que explicar al empresario y al trabajador. Ustedes se van a encontrar con un empresario que a lo mejor venga de Albania o de Rusia o de la India, etcétera. ¿Cuáles son las normas que rigen en este país? O usted se va a encontrar un empresario que es de aquí y a lo mejor no conoce ninguna de las normas de seguridad, etcétera, y va a poner un negocio. Y lo mismo, si en ese negocio hay personas con grados de discapacidad y demás, también tendrán que ser, ustedes tendrán que tener conocimiento de las normas legales que rigen a favor de estas personas. Y lo mismo también el médico. No son situaciones de hace 5, 10 años, etcétera, porque ya existen normas legales que amparan a la persona. También hay el otro principio, la eficiencia, o sea, yo no puedo desarrollar actos que verdaderamente causen daños y perjuicios a otros. Ustedes tienen que actuar debidamente y correctamente, dándole al trabajador la opinión correcta y al empresario la opinión correcta, porque van a tener que ver también, por ejemplo, con las incapacidades y demás de las personas y tendrán que hacer los análisis correspondientes. Entonces, esa es la forma en la cual, eh, como yo siempre le digo a mis alumnos, en el, cada uno de ustedes es mi semilla. No importa cómo se llama la profesora o el profesor, etcétera, sino alguien me lo dijo en el camino. Y me dijo de que bajo mi ámbito profesional yo puedo causarle daño a otra persona. Si el abogado no hace su actuación correcta
yo puedo mandar a la cárcel a una persona. Imagine, imagínense ustedes el médico, imagínense ustedes que tienen que ver con incapacidades, que en el futuro los dineros, con muerte de las personas por accidentes, por riesgos laborales, etcétera. Entonces, sus actuaciones deben ser bien definidas para obtener un bien, para, para hacer lo que verdaderamente le corresponde. Como diría yo y como lo dirían los romanos, hacer justicia, dar a cada uno lo suyo. Entonces, eso es muy importante porque esas actuaciones que causan daño pueden tener implicaciones médicas, implicaciones penales, administrativas, etcétera. O hasta perder la vida de una persona. También otra finalidad, otro principio de esta ciencia también son la justicia en todos los aspectos, ya sea económica, cultural, legal, etcétera. Eh, Ahí se manifiesta que yo no puedo, debo de tratar a todas las personas que pasan por mí de una forma igualitaria. Yo no puedo tratar, por ejemplo, soy una persona que venga de Darién, o soy un indio nove, o soy un migrante, etcétera. Yo lo debo de tratar de acuerdo a los principios y a la formalidad que está establecida en la norma de tratar igual a todas las personas, no en forma desigual, que eso es importante. Y lo mismo si yo el día de mañana soy el ministro de salud o otra posición de envergadura donde yo tenga que distribuir mi presupuesto, el presupuesto de la institución, yo debo distribuirlo de acuerdo a las necesidades personales de la población, a los méritos, a la capacidad, a los esfuerzos, a los aspectos económicos, eh, los recursos sanitarios. Yo debo hacer la distribución correcta de los recursos sanitarios. Yo no le puedo dar a una población medicamentos y a otra población dejarla sin atención y sin medicamentos. Entonces se señalan políticas públicas que tienen que ver con todos estos aspectos, porque se supone que la asistencia sanitaria tiene que ser universal y gratuita, basada en los principios de necesidad. Recuerden que el acto médico es para prevenir, para curar, para rehabilitar a la persona en este país. Recuerden siempre el principio constitucional donde dicen cuáles son las obligaciones del Estado y de nosotros los ciudadanos en Panamá. Aquí nosotros no debemos de tener ningún tipo de desigualdad entre uno y otro. No, la atención y todo lo que respecta a la asistencia sanitaria, a la asistencia médica, debe ser igual. Eh, es interesante, por ejemplo, saber hasta dónde llegamos, hasta dónde llega nuestra asistencia sanitaria. En algunos lugares, miren qué tan importante es en el área de salud tener todas las infraestructuras. Qué sabroso es ir a un lugar en el interior de la República, etcétera, que tenga las estructuras correspondientes o en la ciudad de que la población tenga las estructuras para la atención correspondiente. No solamente para la atención primaria, sino también para la atención hospitalaria,
bajo el principio de justicia a favor del ciudadano que busca una mayor igualdad. Entonces, vamos a quedar aquí para en la próxima clase tratar las corrientes y las tendencias hoy en día de los aspectos de bioética. Bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo lunes.